más en el canal de WAC, We Are Clickers. Hola Elvio, ¿qué tal? Encantada de tener tu canal a tope. Sí, encantada porque cada vez que estoy contigo salen temas súper interesantes y nos motivamos. Nos motivamos y eres un muy buen evangelizador, ¿no? Y estamos ahí un poco ayudando a la gente a entender qué es esto, qué posibilidades les ofrece, ¿no? Sí, pasa que también es una pulsión absolutamente emergente y natural de founders que vamos viendo que todo esto viene, que ha llegado, que lo implementamos. Todavía nos falta implementar muchísimo. Yo en las pymes en las que participo, en unas startups también, pues me voy dando cuenta, ¿no?, del valor increíble que tiene. O sea, nosotros hemos pasado de hacer SEO orgánico en una startup y una máquina de hacer landing page para aprovechar, ¿no?, la oportunidad. O sea, lo que veo todo el rato es avanza muy rápido, aprovechas la oportunidad, dura muy poquito, dura 5 meses, 6 meses, un año, y ya esa ventaja competitiva te ha llevado al otro nivel para volver a aprovechar como esos impulsos gigantes o saltos. Todo el rato hay una carrera y unas horas invertidas en aprender brutales, ¿no? Y todo el tiempo venga a iterar, ¿no? A iterar y ir mejorando, ¿no? Pero en realidad la IA es eso, ¿no? Eso lo definiría como autoaprendizaje. O sea, es la era del autoaprendizaje. Sí, es verdad, sí. Y es una de las cosas que más posibilidades va a ofrecer a la humanidad, ¿no? El hecho de que la IA vaya aprendiendo ya sola, vaya explorando, ¿no? Creo que es un tema súper chulo. Y ahí en autoaprendizaje, claro, si tú coges como root, el autoaprendizaje es que la empresa todo lo que genera, luego aprenda y luego emprenda en función de ese autoaprendizaje. Pero luego el talento que esté trabajando a nivel operativo, pues que aprenda según juega con la IA y se ve que dice, uy, mira, si esto no me veía yo haciéndolo y mira, era más fácil de lo que creía. O sea, no es un juego ahí de contrarians, ¿no? De decir, yo sé más que tú no puedes estar aquí, sino es más de ir probando y jugando. Por eso, lo que dices tú, ¿no? Ir a toda velocidad y aprendiendo porque es que te obliga. Ya te metes y haces y aprendes. Te obliga, sí. Y hay cosas que son muy... todavía no, o sea, necesitan de un tiempo para ir aprendiendo, ¿no? Y estamos un poco descubriendo, ¿no? A nosotros nos pasa mucho con todo lo que son las herramientas de programación, ¿no? Que es que, ostras, es tan potente lo que tenemos entre manos que da hasta miedo, ¿no? Decir, ostras, utilizamos esto para programar, ¿no? Me encanta que me da hasta miedo. Claro, porque es un poco como hay gente que también te dice, en función de los perfiles que van a utilizar estas herramientas, ¿no?, pues ayudarles a que no se usen a lo tonto, sino que te sirvan para ir consolidando aprendizajes, etcétera, ¿no? Claro, y eso vosotros aplicáis, ¿no?, el tema de los contextos generales de vuestra propia empresa, lo que aprendéis, lo documentáis bien. O sea, entiendo yo que ahí está la clave, ¿no?, de ir... Bueno, es un reto seguramente también hasta para vosotras que estáis en la industria. Sí, es un reto y es un reto también de equipo, ¿no? Y de ver un poco cómo en el equipo compartimos estas buenas prácticas, vamos aprendiendo, vamos descubriendo unos con otros ciertas cosas, ¿no? Entonces también es un reto el llevar esto a la organización para que esta aceleración, ¿no?, y esta mejora que nos aporta la tecnología podamos beneficiarnos cuantos más mejor y a nivel organización, ¿no? Totalmente, ¿no? Hoy tenía una reunión con una representante de un fondo muy importante y demás, con otro founder. Y dice, oye, ¿puedo dejar entrar a mi IA para que haga el summary y demás? Y digo, sí, claro. O sea, ya es como parte de la lógica, ¿no? Que vayan entrando las IAs de cada representante que esté en la call o en ese espacio multiversico si es en el futuro o donde sea, pero ya se usa, porque es que realmente ya te quita mucho trabajo. O sea, yo lo voy viendo, va entrando. Sí, hay veces al principio que daba corte también un poco ahí, ¿no? Oye, voy a transcribir la reunión, oye, voy a tal, ¿no? Y ahora un ya poco es un espía. poco como... Sí, total, ¿no? Y la gente cada vez pues está más familiarizada, depende obviamente en qué contexto y en qué entorno, pero sí, y también depende de qué empresas, ¿no? ¿A ti no te parece también que las grandes, muchas grandes, están bloqueando mucho la tecnología a sus equipos, algunas grandes? Desde luego, claro, bueno, cuando envías un documento a una Big Four, hay firewalls de todo tipo, o sea, limitaciones de tamaño y demás, porque no tienen forma humana de poner, ¿no?, límites a un malware, por ejemplo. Claro. Entonces, claro, es lógico, pero... Sí, pero es también un poco decir, no estás dotando a tu equipo de herramientas para que sean más productivos con IA, no estás tal, ¿no? Entonces, claro, bueno, ahí está grandes players como Microsoft que sí ya tienen secuestrado a las grandes con Copilot y demás,
y luego viene WAC que te va enchufando y creando tu arquitectura y hace proyecto justamente para no tener dependencia y se vuelve un aliado, ¿no? En el caso vuestro, por ejemplo. Sí, está claro. Y todas las soluciones que desarrollamos, precisamente por todo esto, también tienen, ¿no?, que ser tan robustas en toda la parte de ciber y tal, ¿no? Porque al final es una de las cosas que a los grandes también les preocupa mucho, ¿no? Hay una gran hibridación aquí, ¿no? Sí. Porque, es decir, la parte ciber de seguridad, antes igual en tu modelo de negocio ni siquiera lo hubieras pensado y ahora es como super core, o sea, ciberseguridad, luego una buena documentación y los contextos, que es a donde vamos ahora, y ese know-how que no se secuestre, sino que quede en la empresa y protegido. Sí, es un poco todo lo que comentas, ¿no? Al final. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Estamos haciendo las gráficas antes. A ver, yo un poco lo que te quería contar es un proceso muy interesante para muchas empresas, te diría que el 90% de las empresas que trabajan un poco a medida de alguna forma, ¿no? Porque igual hay empresas pues que venden producto, el producto está muy paquetizado, el pricing está muy paquetizado, pero claro, todo el mundo que vende a medida necesita hacer algo tan obvio como ofertar, ¿no? Entonces, en este proceso de ofertar hay muchas problemáticas en cualquier tipo de empresa que son muchas veces comunes y compartidas a distintos tipos de empresas, ¿no? Y lo que te quería contar un poco hoy es cómo estamos integrando la tecnología para dar respuesta a estas problemáticas, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es esto de ofertar? Bueno, ofertar es el proceso desde el que tú recibes un pedido de tu cliente, oye, quiero que me hagas este proyecto. Este proceso de ofertar también tiene sentido en lo que sería una licitación, ¿vale? Que al fin y al cabo no deja de ser también, ¿no? Pues que una administración pública pues te pide una oferta, ¿no? Entonces, ahí hay ese proceso, yo lo destripo como en 3 partes, ¿no? Una parte 1, que sería entender qué me pide mi cliente. Una parte core, que es decir, cuánto me va a costar hacer esto que mi cliente me está pidiendo. Y requerimientos, ¿no? Técnicos. Y requerimientos, sí, tener claro cómo le voy a dar respuesta a esto que el cliente me va pidiendo, que al final viene a ser, por una parte, definir ese proceso que voy a seguir para dar respuesta a mi cliente y luego ponerle precio, ¿no? Serían esas 2 partes, ¿no? Que es un poco la parte central. Y luego una tercera parte que es decir, venga, vale, ¿cómo se lo entrego a mi cliente? Como yo le preparo una memoria, una propuesta X, ¿no? En donde explico todo esto que le voy a hacer y le incluyo obviamente el precio, etcétera, ¿no? Entonces, todas estas 3 fases requieren a las empresas que hacemos proyectos a medida o productos a medida, nos requieren de muchas horas, de un coste muy alto. Normalmente son perfiles además pues costosos, ¿no? Desde el punto de vista del coste horario de estas personas, etcétera, etcétera, tienen un know-how muy valioso, etcétera, ¿no? Entonces, al final es uno de los grandes pains de muchas empresas como la nuestra, empresas industriales de todo tipo, ¿no? Entonces, la tecnología aquí nos ayuda muchísimo a dar respuesta a estas problemáticas, ¿no? Entonces, en la parte central, en la parte inicial, mejor dicho, en la parte inicial, mi cliente me manda un pedido, que puede ser un PDF, una orden de pedido, puede ser un PDF, pueden ser unos pliegos de una licitación. Eso suele ser estándar, ¿no? ¿O no? ¿O cada empresa lo hace de una forma diferente? Claro, cada empresa te lo hace de una forma diferente. Claro, es que se va a tener que estandarizar en algún momento algo, ¿no? De todo esto. Yo pienso que va a llegar un momento en el que ahora que estamos usando las máquinas para entender todos estos procesos y agilizarlos, llegará un momento que sí que habrá una estandarización, ¿no? En el mundo de las licitaciones, por ejemplo, claro, es muy posible que ¿qué sentido tiene? Es que tiene que llegar, claro. Claro, ¿qué sentido tiene que los humanos usemos la IA para redactar las licitaciones, luego usemos la IA para redactar los pliegos, usemos la IA para redactar la propuesta a los pliegos y luego la IA para evaluar los pliegos, ¿no? Entonces, bueno, en cualquier caso, ¿no? Tu cliente te manda pues un montón de PDFs donde te explica lo que necesita. A veces explicarte lo que necesita viene recogido en planos, donde hay parámetros, donde hay imagen, ¿no? A veces te lo mandan pues en un Excel, o sea, en estos ficheros de entrada tienen distintos formatos. Y lo que necesitamos en primera instancia es leer y procesar toda esa documentación, sea del tipo que sea, bien sean palabras, bien sea imagen, sean planos, sea lo que sea, y extraer de ahí la información que necesitas para presupuestar, es decir, qué me está pidiendo mi cliente, ¿no? Entonces, obviamente te imaginas ahí todo el valor que tiene la IA.
Muchísimo. Eso es. Aquí podemos combinar, ¿no? LLMs para entender y procesar textos, para extraer cierta información. Podemos utilizar modelos de imagen para reconocer los planos. Visión artificial también, eso ¿no? es, visión artificial para poder entender esos planos, para extraer de esos planos cierta información, tanto gráfica como de parámetros. Sí, OCR. ¿no? Sí. Eso es, OCR, o incluso a veces los propios LLMs pueden leer los planos si están en formato digital y extraer ciertos parámetros de los propios planos. Sí, porque ahora también identifican objetos y cada vez mejoran, de hecho. Sí, por una parte tienes como los LVMs que reconocen esa imagen y son capaces de entender lo que es esa imagen, pero luego en los planos a veces te encuentras con cajitas donde hay información, hay parámetros ahí tal, que simplemente un modelo de lenguaje también puede leer esa tabla y extraer cierta información de esa tabla o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, hay como distintas tecnologías ahí en esta fase de entender lo que tu cliente te está pidiendo, ¿no? Muchas veces es algo tan sencillo como pasar de un PDF a un Excel, ¿no? Claro. Nosotros tenemos, de hecho, una pequeña herramienta que es tan sencilla como que yo te subo PDFs y me rellenas un Excel donde yo ya te digo qué información voy buscando y me rellena el Excel. Claro, ¿no? los campos, ¿no? Eso es, me rellena esos campos, ¿no? Entonces, esa es como una parte del proceso que parece una tontería, pero que quita horas. Quita horas brutales, ¿no? Sí. Y horas muy costosas, digamos. Y luego ya viene la oferta. Eso sí, luego viene la oferta, ¿no? En este proceso de ofertar hay como dos fases, ¿no? Una, como bien decías, el entender qué voy a hacer yo para dar respuesta a este cliente, ¿no? Si yo lo que hago son webs, pues voy a hacer una web y ya tengo más o menos el proceso de hacer webs pues estandarizado. Si yo lo que hago es pues proyectos de IA, pues en función de lo que el cliente me pida, pues sabré qué tipo de modelo aplicar, qué fases tiene ese modelo, o sea, ese proceso de desarrollar ese modelo, tal, pero pues a veces esos procesos son más o menos complejos, a veces si estoy en la industria, ¿no? Pues tengo ahí un proceso de estampación, de mecanizado, de no sé qué, de tal, una serie de pasos que yo tengo que seguir para saber lo que a mi cliente, cómo voy a dar respuesta a eso que mi cliente me está pidiendo. Y luego desvíos también, ¿no? Porque o sea, ¿cómo controlas en la propuesta desvíos? Porque puede haber desvíos. Sí, eso es. A veces la cosa es que tú tienes, primero bien definidos esos procesos y a esos procesos que tú tienes más o menos bien definidos puedes estimarle unas horas de desarrollo, ¿no? Claro. Pero en esas horas de desarrollo, como bien dices, puede haber ahí pues desviaciones, imprevistos, etcétera, ¿no? Imagínate, pues esto, yo qué sé, aplicado al mundo de la construcción. Pues en función de si hace mejor o peor tiempo, pues se te puede ir el proyecto en no sé cuántas horas, porque igual cuando llueve o cuando hace una climatología horrible, pues eso tiene un impacto brutal en la estimación de horas que tú habías previsto para el proyecto, ¿no? Entonces, en esa fase primero de entender ese proceso que yo voy a seguir, al final ahí no deja de haber un algoritmo. Es decir, cada empresa tiene como su know-how, en función de las características de entrada del proyecto, la tecnología nos puede ayudar a tener un algoritmo que decida, oye, mira, los proyectos que son así, 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 los hacéis así, 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 los que son de esta forma, tal, ¿no? Entonces, tenemos ahí una primera fase de, a partir del input que tienes, definir, ¿no? Eso que vas a hacer, ¿no? Y después hay una parte más cuantitativa, ¿no? Es decir, vale, yo voy a hacerte el proceso A, el proceso B y el proceso C y estimo que el proceso A me va a llevar 50 horas, el B 60 y el C 30. Pero esa cuantificación, ¿no? Ese poner horas al proyecto, pues también ahí la IA nos puede ayudar muchísimo, ¿no? En este caso, lo que hacemos con las empresas es utilizar todos sus datos históricos de las características de proyectos anteriores que han realizado y gracias a modelos de Machine Learning, lo que somos capaces es de predecir o dar una referencia cuantificada de, oye, mira, hacer esto te va a costar más o menos estas horas, hacer esto estas horas, tal, ¿no? Obviamente no tenemos una bola de cristal, ¿no? Como tú dices, luego aquí pues hay desviaciones, ¿no? Y puede haber... Pero ayuda mucho, ¿no? Eso es, ayuda mucho, te da una referencia, ¿no? Sabes que el 90% de los proyectos que has realizado para hacer esto, más o menos, se han movido en este rango de horas, tal, ¿no? Entonces, bueno, como ves, estamos como integrando muchas tecnologías muy diferentes, desde los modelos de lenguaje, modelos de visión, modelos de Machine Learning, etcétera, ¿no? Para ya tener claro, vale, lo que mi cliente me ha pedido, lo voy a hacer de esta manera y va a tener estas estimaciones. Y eso es horas, una ¿no? especie de squad de ingenieras e ingenieros que lo destinas con su project manager y demás, lo vas ejecutando por sprints, se van haciendo esos alcances y luego entregables y evoluciona constantemente el proyecto, ¿no? Porque intuyo que se va utilizando dentro de la compañía, pero luego el propio cliente te dice, oye, estaría muy guay ahora sí tengo esta opción, si tengo esta otra opción, y te vuelven a llamar y vas haciendo upgrade de servicios, Sí. intuyo.
Al final eso es un poco como que tú ya tienes tu algoritmo de base, claro, digamos, pero ese algoritmo de base pues luego puede tener como sus ramificaciones, claro, ¿no? Te pueden entrar proyectos nuevos, te puedes dar cuenta de que hay cosas que no las estabas estimando bien, etcétera, ¿no? Pero no vas a ciegas, ¿no? Sino que ya vas con... refinando tu Eso algoritmo, es. claro. Y ya tienes tú ya hay un algoritmo de bien definido y tal, ¿no? Y esto también es súper interesante porque a las empresas nos preocupa mucho el know-how que tenemos, ¿no? Muchas veces las personas del equipo, que no esté solamente en nuestras cabezas, ¿no? Sino que también esté en herramientas digitales que nos permitan que, por ejemplo, viene alguien nuevo al equipo y pueda consultar con esta IA y decirle, oye, este proyecto cómo lo abordaríamos, ¿no? Y que la IA pueda ser un asistente en este proceso, ¿no? O que alguien esté de vacaciones o que alguien un día se ponga enfermo, ¿no? Pero que su know-how de alguna forma esté ahí también recogido en estas herramientas digitales y que ahí se recoge un valor súper potente de la empresa y ese valor pues esté ahí, ¿no? En este tipo de herramientas y no tenga tanto riesgo como a veces en nuestras cabezas. Me gusta que ¿no? conecta con Wrappers también porque es como... Ahora, si tuvieses con WAC hecho todo el cerebro sintético de la empresa y la empresa, el valor diferencial lo tiene porque constantemente va refinando y refinando con el talento, va refinando y refinando, llevan 10, 20 años o lo que sea y con su IA bien potenciada y luego integra con Wrappers para roles ¿no? Y sintonizar en departamentos roles y demás. Entonces, como que construyes con WAC el cerebro y productizamos con We Are Clickers justamente genera el cerebro y todo el gran proyecto y luego está el producto que es Wrappers. Me encanta cómo conecta, ¿eh? Veo como mucha coherencia y una lógica también aplastante. Lo que dices tú, ¿no? De la empresa debe primero de comprender su contexto general. Hacíamos esa gráfica que decíamos, ¿no? Viene el C-Board, de ese C-Level que está constantemente pues dirigiendo la empresa, pues tiene que hacer su trabajo más estratégico, que parece ser que la gente cree que estás, ¿no? Ahí, no sé, de vacaciones, pero no, estás justamente todo el día encerrado en una oficina, solo, en mi caso, estudiando todo el día, investigando, buscando inputs de analíticas, o sea, bueno, comprendiendo el negocio cada vez mejor, o el sector y demás. Claro, yo mismo voy generando una especie de algoritmia propia, que al final está en mi cerebro y que la voy volcando. Yo hago el trabajo de documentarlo constantemente en todos los formatos posibles, audio, vídeo, o sea, de todas las formas. Pero luego sí que es cierto que me cuesta, por ejemplo, con Co-Founders, no tengo tiempo para volcarlo todo, porque no me da tiempo. O sea, hay un gap ahí real. Entonces, si yo realmente tengo mi parte sintética bien diseñada, el que realmente tenga una query que hacerme a mi cerebro, que lo haga al sintético, que va a ir más rápido, ¿no? Que en vez de andar agendando una reunión conmigo para preguntarme algo que me lo puede contestar ya mi data sintética. Entonces Sí. hay como mucha evolución ahí. Sí, es como poder ir estos cerebros a nivel empresarial, ¿no? Que queremos, o que estamos intentando ir construyendo poco a poco en distintas organizaciones, pero también a nivel de cada uno de nosotros, cada una de nosotras, como CEOs o como personas o lo que sea, ¿no? Es un poco que tenemos nuestro propio algoritmo realmente, cada uno de nosotros y cada una de nosotras, ¿no? Sí, pero y eso va perfectamente en coherencia con toda esta evolución, ¿no? A nivel industria. Es decir, quien entienda cuanto más rápido que todo lo que documente lo pueda también etiquetar bien, se toma el trabajo de ordenarlo cada X tiempo, ordenar y estructurar, pues va a ganar tiempo, ¿no? Porque va a perder interacciones no deseadas o interrupciones quizás también no deseadas y fallos no deseados también por problemas de lag. O sea, decir, hoy voy a tomar una decisión estratégica, pero está de vacaciones. No, espera. ¿Por qué no has hablado con mi data sintética? Suena a ciencia ficción, pero en realidad es como tener o sea, en realidad es una base de datos con la que puedo hablar, básicamente. Sí, es totalmente un poco lo que dices. Espera bien, que me tengo que pensar. Pero iba a decir algo, pero se me ha ido. No, pero no importa, porque me gusta porque estamos yendo muy deep a la cuestión de base, que es si el contexto general de la empresa está bien documentado en el board, o sea, en los founders y demás. Luego en el medio están todos los responsables de departamentos haciendo lo mismo y los operativos también. La cantidad de conocimiento de esa empresa va a ser exponencial. Sí. Es lo que dices justamente de la necesidad de documentar, ¿no? Al final, lo que estamos proponiendo es utilizar la propia IA para procesar toda esta documentación y generar este algoritmo, ¿no?
de forma inteligente, ágil, etcétera, ¿no? En la medida en la que tú ya tienes muchos procesos documentados, ya tienes ahí, ¿no?, ese data del que la IA se puede alimentar, ¿no? Yo cuando hablo de data muchas veces me refiero más a la parte más cuantitativa, ¿no? Es decir, cómo podemos tener datos de numeritos, de variables, de parámetros, y que con esos datos podemos entrenar una IA como modelo de Machine Learning para construir una fórmula, digamos, ¿no? Pero este mundo nuevo también habla de data y también habla de algoritmos, ¿no? Lo que pasa que el output no es una fórmula, pero sí un algoritmo, digamos, de esos procesos, ¿no? Esos procesos que seguimos, esas reglas que integramos en nuestra vida a la hora de tomar decisiones. Sí, el proceso de la toma de decisiones, eso ¿no? Eso es. Entonces, al final nuestro algoritmo, el output de este modelo, que no es tanto un modelo de Machine Learning, sino otro tipo de modelo, ¿no?, más ontologías que hay por detrás o lo que sea, ¿no? Al final, el output de este modelo son una serie de reglas, ¿no? Una serie de reglas de decisión. Mi cabeza es una especie de árbol de decisión que de alguna forma representa tu cerebro, ¿no? De la misma forma que yo construía algoritmos de Machine Learning para que un gestor de una oficina de un banco, antes de decidir a un cliente, ¿no?, si le daba o no le daba un préstamo, ese algoritmo de Machine Learning lo que venía a ser básicamente era una fórmula, ¿no?, en la que, bueno, ¿cuánto ganas? ¿Cuánta edad tienes? ¿Tienes trabajo indefinido? Tal, ¿cuánto ahorras? ¿Cuánto tal? ¿No? Y entonces es una fórmula cuantitativa, ¿no?, en la que tú vas ponderando una serie de variables y a partir de esas variables calculas una probabilidad. Me recuerda a las calculadoras de presupuestos. Eso es, o sea, es un poco a partir de esa probabilidad tomas unas decisiones, etc, claro. etc. Esto es un poco lo mismo, solo que en lugar de ser la parte cuantitativa, es una parte cualitativa, ¿no? Pero es totalmente racional y es un poco lo mismo, ¿no? O sea, refleja este algoritmo el proceso que seguimos a la hora de tomar decisiones, ¿no? Tú como CEO de tu empresa, ¿no?, y como bien dices, ¿no?, si eres capaz de reflejar en este cerebro digital la toma de decisiones que tú planteas para tu organización y tal, está reflejada en este algoritmo, digamos, ¿no? Pero luego esto puede ser llevado a cualquier nivel de la organización, ¿no? A procesos industriales, a procesos de todo tipo, ¿no? Aparte de ahí, pues tú puedes dar modo admin, user, o sea, decir, el nivel o modo Dios a ese dato sintético que está agrupado. Es decir, no se habla mal llamado inteligencia artificial, quizás porque mucha gente se ha tallado así, pero en realidad todavía de inteligencia artificial no hemos llegado. O sea, estamos hablando de datos estructurados a gran escala que permiten una emulación que parece que tiene un raciocinio bastante parecido al humano, pero es una emulación. Pero eso se puede utilizar en pos de esa magia, aparentemente. Entonces, cuando tú chateas con ese yo sintético de la persona, que igual está de vacaciones, lo que te agiliza es la comunicación, para que no haya un lag. No, yo le he preguntado y ya me contestará dentro de 4 días. No, espera. ¿Por qué? O sea, ¿por qué no le has preguntado a mi yo sintético que tiene documentado todo mi proceso de trabajo? No es ninguna ciencia ficción, simplemente es como un dato estructurado que está ahí. Yo he hecho el trabajo de documentarlo, de dejar el reguero de datos en lo que estoy, y tú tienes acceso a admin, modo Dios o usuario, y ya está. Esas reglas ya las he definido también, por lo tanto, lo que preguntes será ajustado a tu momento actual y a esa jerarquía dentro de la organización. Por lo tanto, no solo que es posible, sino que es ahora el reto, ¿no?, de dar esos pasos. Y eso sí, si todo el mundo lo hace, claro, yo me imagino que las webs ya no van a ser tan espectaculares. Yo casi te diría que entro en un input voy a entrar a preguntarle al aire, igual ni siquiera WAC, al aire. O entro al de WAC y digo, oye, quiero hacer un proyecto así. ¿Realmente crees que soy tu cliente? Y que me segregue ya y me diga, no, tú no eres el cliente. ¿O sí? Sí, lo que has dicho me recuerda a eso. Hace tiempo escuché un podcast, una entrevista que me quedó grabado de un CEO, ¿no?, que decía que él tenía absolutamente todos los procesos documentados y que no había lugar a dudas, y que cualquier persona de su organización, ante cualquier incidencia de cualquier tipo, no tenía más que ir a un sitio a buscar esa documentación ahí para saber lo que tenía que hacer, ¿no? Y es justamente lo que tú planteas, ¿no? Es decir, lo que pasa que en este proceso de documentación, que a él en su momento pues le llevaría no sé cuántos miles de horas, ¿no?, realmente a día de hoy documentar todos estos procesos, definir esas reglas, definir tal, es mucho más sencillo. Ahí está, ¿no?, la clave. O sea, tú lo dices, claro, pero ahí está la clave, exactamente. O sea, esa es la democratización y del commodity. Si tú lo puedes hacer con muy poca fricción, es cuando ahí se vuelve exponencial y se vuelve ya un terreno nuevo, se conquista una nueva capa. Entonces, claro, ahora sí es exponencial. O sea, si Apple Intelligent ya tiene millones de imágenes tuyas y en breves vamos a estar, ¿no?, hablando con el iPhone de diferentes formas ya casi, y nos presentará esos datos que ya están en la nube, significa que en realidad ya va a pasar eso, ¿no?, que vamos a interrelacionarnos con los dispositivos de una manera mucho más intuitiva.
Entonces, cuanto antes hagamos las organizaciones esto, mucho más competitivos vamos a ser en ese nuevo entorno del futuro. Sí. Ya hemos hablado mucho de la atención al cliente, cómo se va a revolucionar, ¿no?, con todas estas herramientas en el mundo de las administraciones públicas, etcétera, ¿no? Al final es el poder tener estas herramientas de IA entrenadas para dar respuesta a cualquier duda, a cualquier consulta, facilitar, agilizar, etcétera. Es un poco lo mismo, pero a nivel de nuestra organización, de nuestros equipos, el poder liderarlas, el poder atender cualquier consulta que se nos planteen, etcétera. Claro, en tiempo real, zero latency, o sea, como todo el mundo como, oye, tengo una duda, pues la pregunto, no tengo miedo a preguntar, porque de hecho la autoestima ahí se refuerza en todo el ecosistema. Y otra cosa muy guay de todo esto que también nos da un poco la IA, los modelos de Machine Learning y todo esto, es el tema de vale, ya tengo esto, ¿no? De poder medir, ¿no? De poder cuantificar, de tener las cosas atadas, ¿no? De que no sea todo ahí tan efímero, sino que realmente dices, ostras, tengo ya esto, ¿no? Tengo este algoritmo que luego voy a ir mejorando y me voy a dar cuenta de que tiene errores, de que tiene imperfecciones, etcétera, ¿no? Pero tú ya partes de algo robusto, digamos. Claro, exacto, sólido, y luego tienes los KPIs y OKRs como para definir ya la dirección. Eso es. Y entonces, medir. Sobre eso ya pues puedes ir mejorando, puedes ir iterando y tal, ¿no? Pero por lo menos ya no es algo de venga, vamos a fluir, sino que no, es que nuestra organización, pues las cosas las vamos a hacer así, y lo que podemos ir es viendo también, oye, de esta definición de procesos que hemos hecho, pues algunas cosas irán mejor, otras irán peor, pues tendremos que ir iterando, ir mejorando, pero es eso. ¿En WAC los proyectos son grandes siempre? O, por ejemplo, una empresa que está bootstrapeando con GPTs y dice, espera, ya tengo detectado mis GPTs, me he hecho como 5 en mi equipo comercial, por ejemplo, el nuestro, y queremos, pero mira, lo queremos esto más eficientado, con una herramienta bastante para nosotros, que nadie entre, y ¿no? Darle clic aquí, y tener ya la propuesta. Porque ya tenemos muy claro, ¿no? El SQL, pues el MQL, el cómo calificar, el cómo llevarlo, conectarlo a nuestro CRM y demás. Pero claro, eso no son proyectos gigantes. Ahora ya tiene acceso a la pyme, ¿no? Con WAC. Sí, tenemos proyectos de todo tipo, desde proyectos pequeñitos, o sea, hay empresas que nos piden que les ayudemos a ajustar unos GPTs o que nos piden cosas muy pequeñitas, ¿no? Hasta proyectos pues mucho más grandes. Pues está guay que lo digas porque parece ser como que no, que al final la gente como que dice, no, eso no es para mí porque lo ven como algo muy grande. No, o sea... Sí. A ver, yo también creo que hay que ser honestos y nosotros con las empresas también no les vendemos un superproyecto cuando lo pueden hacer con herramientas más caseras, ¿no? Y además el viaje que has hecho es muy interesante, ¿no? Porque es como, primero es entender lo que la tecnología ofrece, la gente empieza a cacharrear, a probar y ahí es donde va viendo un poco el valor, ahí va detectando cosas, detectas desde cosas más caseras, digamos, que puedes resolver, ¿no? Que puedes resolver con un GPT y ahora nosotros con Wrappers pues todavía de una forma pues mucho mejor, mucho más impactante, ¿no? Y luego ya pues hay soluciones más ad hoc, ¿no? Que requieren ya pues de una aplicación más grande, bien definida, requieren de un proyecto de una naturaleza o de otra, pero bueno, ya son otro tipo de proyectos. Es que tal cual, no sé, literal, porque, o sea, esa fricción yo la he vivido, o sea, es de pasar a hacerme mis 40 y pico GPTs y ordenarlos a decir, espera, ahora ya esto quiero crear los escenarios. Y digo, espera, claro, hay fricción. Entonces ahí empiezas a decir, bueno, ¿hasta qué punto yo me sumerjo en la parte edu, ¿no? De autoaprendizaje y como founder y el equipo? O sea, porque hay una parte en la que sí puedes invertir tiempo y en otra ya me prefiero ganar tiempo contratando y haciendo un proyecto con un WAC y tener ya ordenado ese escenario y decir, vale, ya está, lo tenemos. Automatizar mails, no sé qué, para marketing, para las campañas, que de hecho te voy a decir. Entonces, fíjate que esas necesidades van surgiendo cuando cacharreas. Entonces, para ti incluso es mejor, ¿no? Sí, porque y además de eso, y en la medida en la que ya el cliente lo tiene claro, ya lo llega perfilado. Lo sabe, tal, ya sabe lo que quiere, ¿no? Y eso también, oye, es mejor para todos, ¿no? Al final, ¿no? Pero sí, al final es un proceso de ir descubriendo y poco a poco, en la medida que vas descubriendo, pues vas viendo, ¿no? Las oportunidades y tal, ¿no? Genial, pues hemos hecho un buen repaso en general. No hemos profundizado en la teoría que sí habíamos profundizado antes, la dejamos para otro episodio porque es, ¿no? De la lógica de los contextos, porque es tan importante. Más allá de que sí que hemos hablado, ¿no? De que no se secuestra el conocimiento, que eso sí que ha quedado claro, de que todo el mundo tiene que documentar bien, intentar... Bueno, tú aconsejas ahí tener como un avatar o un agente que te ayude a todo el mundo a estructurar o a documentar, que eso sería una buena forma de facilitarle a la persona que va a documentar
¿no? Sí, totalmente. O sea, justo ahora venía de una reunión con un cliente donde nos está diciendo eso, ¿no? Que tenía la problemática de cómo documentar los procesos comerciales, Claro. ¿no? Es un poco eso, ¿no? También tratar de estandarizar ese tipo de procesos internos pequeñitos y tal, pero que son muy, muy importantes, que muchas veces hay que llevar mucho tiempo y hay que reducir las fricciones al máximo, porque hay que facilitar el hecho de que este dato se genere por todo lo que estamos comentando. Pero ¿no? es un protocolo, tiene que ser un protocolo claro, ¿no? Oye, para documentar, este es el sistema. Vamos a usar este GPT de esta forma, que estructure tal cosa, y tú tienes que meterle el máximo de info en este orden. Eso o sea, como explicarle a todo el mundo. Hay una parte de formación interna. Sí, hay una parte de formación y de diseño también, de lo que se quiere, de lo que se quiere conseguir y tal, pero lógicamente luego también eso de diseño y de uso de luego de estas herramientas, cómo hay que alimentarlas para que luego pues se aprovechen al máximo, ¿no? Entonces ya sabemos aquí las pymes que van trasteando, pues eso, ¿no? Ir empezando a jugar, que luego ya seguramente hayan necesidades más claras y esa fricción haga que pues se vea el valor de la IA y que tenga un porcentaje del plan estratégico de esa pyme y que haga que vaya más rápido. Entonces, brutal, Leire. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Elvio. Un placer como siempre. Muchas gracias. Y agradecemos también a MediaTek por hacernos el estudio para grabar y presentar este tipo de contenidos en We Are Clickers.